Capítulo 43. Método de las ciencias de la naturaleza. Este tipo de ciencias, como la física, la química y la biología, usan preferentemente el método inductivo, puesto que las propiedades y leyes de los cuerpos, inertes u orgánicos, no pueden deducir a partir de principios generales, sino que tienen que observarse y tienen que ser objeto de una rigurosa experimentación y comprobación. De aquí surgen 4 etapas en el método experimental inductivo de las ciencias naturales: observación, hipótesis, experimentación e inducción. 1. La observación. Consiste en la atención cuidadosa a un objeto, con el fin de conocerlo. La observación de los científicos generalmente está auxiliada con instrumentos que dan mayor exactitud a los resultados, como el microscopio, el barómetro, el telescopio, el espectrómetro, entre otros. Habíamos dicho que el espíritu de observación es una de las principales cualidades del científico. En efecto, la ciencia es un reflejo de la realidad, y sin observación no es posible captar los datos, las relaciones, los nexos y las causas inmersas en la misma realidad. El médico necesita la observación del paciente antes de hacer un diagnóstico. El ingeniero requiere la observación del terreno antes de proyectar la construcción. Con base en observaciones en el telescopio es posible el descubrimiento de las leyes de los astros. En fin, sin observación la ciencia sería solo un producto de la fantasía humana. 2. La hipótesis. El segundo paso en el método de las ciencias naturales es la hipótesis, la cual consiste en una explicación provisional de los hechos observados. La principal cualidad de la hipótesis es que debe ser a posteriori, es decir, después de la observación de los hechos. Difícilmente se podría garantizar la veracidad de una hipótesis a priori. La hipótesis es sugerida por la misma realidad, pero solamente el genio del científico es capaz de ver en la maraña de fenómenos la explicación plausible del caso estudiado. Saber discernir cuál es la verdadera causa de un fenómeno entre todos los aspectos y hechos antecedentes es labor del genio personal, aun cuando no habría que despreciar el papel que tiene el azar como factor de invención y descubrimiento. Recuerdes el caso del descubrimiento de la penicilina. Confróntese Tatton, René, causalidad y accidentalidad de los descubrimientos científicos. Labor, Barcelona, 1967. El papel de la hipótesis, tal como ha quedado definida, es el de una simple explicación provisional. Conviene insistir en esto, ya que, en más de un caso, la hipótesis ha pasado subrepticiamente a la categoría de explicación definitiva y científica, sin la previa verificación que a continuación se explica. 3. La experimentación. Con el fin de comprobar una hipótesis, se repiten voluntariamente los fenómenos observados, hasta que se llega a la certeza de que la relación encontrada se realiza o no se realiza, de una manera constante. En esto consiste la experimentación o la tercera etapa del método de las ciencias naturales. La hipótesis juega aquí un papel capital. Es la guía o plan de trabajo en la experimentación. Si, por ejemplo, surge la hipótesis de que el microbio X produce la enfermedad Y, entonces la experimentación se realiza en conejillos de indias, hasta que se ve el resultado.
positivo o negativo de la inoculación de esos microbios en los animales. Los experimentos en la Torre de Pisa con cuerpos de diferentes volúmenes y pesos fueron decisivos para comprobar la teoría de Galileo sobre la caída de los cuerpos. El resultado positivo de la experimentación sugiere inmediatamente la cuarta etapa, que es la inducción de una ley general. En cambio, el resultado negativo obliga a una regresión del proceso hasta la primera etapa, para que con nuevas observaciones se pueda originar una mejor hipótesis, verificable con nuevos experimentos. Se han sugerido varios procedimientos para la experimentación. Los más famosos son los de Bacon y de Stuart Mill. Bacon, en el siglo XVII, explica el proceso de la experimentación sobre la base de 3 tablas o registros. 1. En la tabla de presencia se registran todos los casos en donde se produce el fenómeno estudiado. 2. En la tabla de ausencia se registran todos los casos semejantes a los anteriores, en donde falta ese fenómeno. 3. En la tabla de grados se anotan las variaciones cuantitativas del fenómeno en relación con la variación de otros antecedentes. Con una simple resta parecería que se podría encontrar la causa del fenómeno estudiado. Sin embargo, estos procesos son todavía bastante rudimentarios. Meyerson ha sentenciado que ningún invento o descubrimiento científico se ha realizado con la utilización de tales tablas. Stuart Mill, en el siglo XIX, perfeccionó este proceso con un método de la coincidencia solitaria, que tiene 4 procedimientos. 1. Método de concordancias. Se buscan casos en donde aparezca un antecedente común. Allí puede estar la causa. 2. Método de las diferencias. Se buscan casos semejantes, pero con una sola diferencia. Si el fenómeno se produce en uno de ellos y no en el otro, la causa está en esa diferencia. 3. Método de las variaciones concomitantes. Se hace variar un elemento del fenómeno y se observa la variación del fenómeno estudiado. La relación entre esas 2 variaciones puede indicar la causa. 4. Método de residuos. Cuando las leyes conocidas nos permiten prever el desarrollo de un fenómeno, pero hay un elemento o residuo de este que escapa a la previsión, es entonces que habrá que buscar la causa del desajuste en otra fuente de hechos. 4. La inducción. Hemos visto en qué consiste la inducción. Confróntese capítulo 33. Cómo se divide y, sobre todo, cuál es su fundamento filosófico. Ahora podemos concluir que ese paso de lo particular a la ley universal es el resultado de 3 etapas anteriores en el método de las ciencias naturales. El fruto de la inducción es la ley científica. Por ley se entiende la expresión de una relación constante de finalidad o de causalidad. Cuando se reúnen varias leyes y se explica de un modo unitario, estamos en presencia de una teoría. Tal es el caso de la teoría ondulatoria de la luz. Las teorías sirven, pues, para unificar, coordinar y sistematizar las leyes que se van encontrando en la naturaleza. El valor de una ley depende del tipo de experimentación que se realice. Muchas de ellas solo llegan a una mera probabilidad. Su constancia no queda plenamente garantizada, pues no ha sido posible una intuición de la esencia del fenómeno.
Solamente esta captación, ya explicada al hablar del fundamento de la inducción, puede aportar una certeza absoluta sobre el valor de las leyes. En conclusión, las ciencias de la naturaleza proceden básicamente con el método inductivo experimental. Pero esto no basta para que también la deducción pueda aplicarse en estas ciencias. Toda ley universal es aplicable a los casos particulares, y este es precisamente el papel de la deducción. Igualmente, la aplicación de las matemáticas a la física, por ejemplo, nos muestra un caso más de deducción dentro de las ciencias naturales. Las 4 etapas descritas se realizan tanto en física como en química y biología. Pero además, esta última posee características especiales en su método desde el momento en que trata con seres vivos. En biología es importante el procedimiento de la clasificación. Gracias a esta es posible conocer las características de los seres vivos con mayor facilidad. También se utiliza con preferencia el principio de finalidad. En efecto, los seres vivos actúan en vista de un objetivo a realizar, aunque éste sea inconsciente o instintivo. Conocer esa idea o plan que se va realizando en la conducta del ser vivo es en gran parte la tarea de la biología. 5. La analogía como método. La analogía consiste en la parcial igualdad entre dos objetos. Decimos que dos objetos son análogos cuando son en parte iguales y en parte diferentes. Supongamos a un investigador que observa dos objetos, A y B. En A detecta las cualidades A, B, C, D y E, lo mismo que en B. En su investigación encuentra una nueva cualidad, X, en A. En ese momento se le ocurre que también el objeto B puede poseer esa cualidad X. Su razonamiento consiste en atribuir al segundo objeto las mismas cualidades encontradas en el primero. Por supuesto, dicho razonamiento alcanza solamente un cierto grado de probabilidad, no un grado de rigor y de certeza que hemos señalado en los razonamientos anteriores aquí señalados. Los ejemplos de razonamiento analógico en el campo de la ciencia son numerosos. La semejanza entre la Tierra y Marte hizo pensar que también en Marte puede existir algún indicio de vida. La semejanza entre ciertos hechos que se dan en dos países A y B lleva a los investigadores a postular consecuencias similares a las que ya se conocen en uno de ellos. La semejanza en ciertas bacterias conduce a la idea de que producen síntomas similares en el organismo humano. La semejanza entre ciertas plantas nos da la idea de que pueden producir medicamentos similares. De hecho, el hombre común y corriente emplea con frecuencia este tipo de razonamiento en su vida cotidiana. Por analogía infiere que, si hoy es viernes, el tránsito va a ser muy lento. Si estamos en diciembre, las tiendas van a estar abarrotadas. Si el jefe corrió a tal empleado por sus faltas de asiduidad, también a mí me va a ocurrir. Si el cielo está nublado igual que ayer, hoy también puede llover igual que ayer. Si ayer hizo mucho viento y se despejó la atmósfera, hoy también se va a despejar, puesto que también corre mucho viento. Dos condiciones se requieren para que el razonamiento por analogía tenga más probabilidades de acierto. La primera es que las cualidades que se están comparando entre dos objetos, o personas o situaciones, sean cualidades esenciales o muy cercanas a su esencia. Habría que dejar de inferir analogías si nos basamos en cualidades completamente accidentales. Por ejemplo,
Poco valor tiene una inferencia si atribuimos a una mujer B las mismas cualidades de la señora A, simplemente porque ambas usan el mismo corte de pelo. Segunda, la cualidad que se atribuye al segundo objeto y que es observada en el primero debe estar conectada con un nexo también riguroso. Causa, efecto, finalidad, con el resto de cualidades observadas. Las fuentes corrientes de aire y el cielo despejado guardan efectivamente una relación de efecto a causa. Y por esta razón es muy probable que si ayer estuvo el cielo despejado, también hoy lo esté, dado que se repite el fenómeno de la fuente corriente de aire. En cambio, ya no es tan probable concluir que hoy va a estar despejado porque es lunes y el viernes pasado el cielo estuvo despejado. En general, se recomienda que este tipo de razonamiento se utilice preferentemente como orientador en las investigaciones, y no tanto como fuente de conclusiones ciertas. Los indicios de semejanza que se observan en dos objetos o fenómenos estudiados pueden darnos una pista para realizar observaciones más acuiciosas. La conclusión obtenida por razonamiento analógico puede ser una buena hipótesis sobre la cual ha de recaer una rigurosa experimentación que la compruebe en forma definitiva o la deseche sin miramientos. La falta de rigor de este tipo de razonamiento ha conducido a una cierta devaluación de las ciencias humanas como la psicología, la economía, la historia y la sociología, que son disciplinas en donde esta argumentación es frecuente. 6. La estadística como método. El tratamiento estadístico de los datos de una investigación tiene dos funciones principales. Describir una situación dada. Por ejemplo, los datos de un censo nos pueden dar una idea del ingreso anual promedio por familia en una nación. Inferir consecuencias probables de un conjunto numeroso. Por ejemplo, las encuestas en una muestra representativa de una población nos pueden dar una idea acerca de los resultados probables en la elección del presidente de una nación. Esta segunda función nos indica la utilidad que puede tener el tratamiento estadístico en la elaboración de tesis o leyes científicas. A partir de la observación de un número relativamente pequeño de casos, es posible generalizar las características observadas como pertenecientes a todo el conjunto. Habría, sin embargo, una diferencia con respecto a los principios asentados en la ciencia clásica, como la física de Newton, por ejemplo. Se trata del carácter probabilístico de las conclusiones obtenidas por medio de la estadística, en lugar del carácter categórico que poseen los principios y las leyes de la ciencia clásica. Aún así, las probabilidades que se suelen manejar oscilan entre el 95% y el 99%, lo cual en la práctica equivale casi al manejo de leyes o relaciones categóricas. Expliquemos algunos conceptos básicos de la estadística. A. Frecuencia. Todos hemos detectado que, por ejemplo, la gente suele casarse con mayor frecuencia a cierta edad, que puede estar entre los 20 y los 25 años. En otros casos, interesa la frecuencia de familias que ganan más de 20,000 pesos mensuales, o la frecuencia de robos de autos según la marca de fábrica, etc. B. Distribución de frecuencias. Generalmente se efectúa por medio de una gráfica en donde la abscisa representa una variable analizada, como la estatura, edad, velocidad, y la ordenada representa la frecuencia con que se da cada una de las variables estudiadas. Se suele obtener una curva en forma de campana,
como la curva de Gauss, en donde claramente se indica que la mayor frecuencia tiende hacia el centro de las puntuaciones. C. Promedio o media. Todos los estudiantes conocen de cerca su promedio de calificaciones. Se obtiene sumando todos los porcentajes y dividiendo entre el número de ellos. D. Moda. El ejemplo típico de moda, en el sentido propio de la estadística, casi coincide con la moda en el sentido social. Por ejemplo, la mayor parte de la gente en Yucatán usa guayabera. La mayor parte de los campesinos en el trabajo usan huaraches. La mayor parte de los estudiantes de la Universidad X termina su carrera a los 23 años, etc. La moda en estadística es la frecuencia mayor en un cómputo. Supongamos un estudiante que tiene 5 ochos, un 10 y un 7. Se dice entonces que su promedio no es 8, sino 8.142. Pero su moda es 8. Con esto se ve que, en algunos casos puede ser más revelador el dato proporcionado por la moda que por la media. E. Mediana. Es la frecuencia que divide en dos partes iguales a todas las puntuaciones analizadas. Se alinean todos los miembros de un batallón conforme a su estatura y se señala al soldado que ocupa el centro de esa línea. Se dice entonces que su estatura es la mediana en ese batallón. F. Rango. Dos grupos de estudiantes obtienen, cada grupo por separado, 8.5 como promedio de sus calificaciones en una asignatura X. Sin embargo, en el grupo A, todos los estudiantes obtuvieron 7, 8 y 9. En cambio, en el grupo B hay una dispersión mayor de notas, pues hubo reprobados y varios 10. Se dice entonces que el rango de las frecuencias es mayor en B que en A. Nótese que la curva de frecuencias es más abierta en B que en A, aun cuando el punto más alto coincide. G. Desviación estándar. Se trata de una medida que indica la dispersión o rango de una distribución de frecuencias. Se calcula obteniendo el promedio de las desviaciones con respecto a la media. Se entiende por desviación la distancia entre la media y las demás frecuencias. De esta manera se obtiene un dato más preciso cuando dos curvas de frecuencias tienen la misma media y el mismo rango. Pueden diferir en esa desviación estándar. Por ejemplo, dos grupos obtienen el mismo promedio de calificaciones y tienen el mismo rango. Sin embargo, en el grupo A, solamente una persona ocupa la máxima nota y otra ocupa la mínima. En cambio, en el grupo B, hay varias personas que ocupan la máxima y la mínima nota. Las curvas son, pues, diferentes, y este concepto estadístico nos da una medida exacta de esas diferencias. H. Puntuación Z. Esta medida nos indica con precisión qué tan alejada está una frecuencia dada con respecto al promedio de frecuencias. Si un alumno obtiene 7 en un examen donde el promedio ha sido 7, su puntuación Z es 0, y esto lo puede tranquilizar. Pero si un alumno obtiene 7 en un grupo donde el promedio ha sido 9, su puntuación Z es negativa, y esto indica un bajo rendimiento en comparación con el resto del grupo. Y correlación. Es la medida indicativa de la tendencia que tienen dos fenómenos de ocurrir simultáneamente. Una correlación perfecta es +1,
y significa que siempre que se da, también se da B, dentro de la muestra analizada. La correlación cero significa que no hay relación entre A y B. La correlación -1 indica que cuando se da A, no se da B. Las correlaciones pueden ser engañosas. La gente suele atribuir una correlación de causa a efecto cada vez que encuentra una sucesión constante entre dos fenómenos. Hemos detectado ya este sofisma con aquella frase latina: post hoc ergo propter hoc, que significa después de esto, luego a causa de esto. La noche siempre sigue al día, pero no por eso el día es causa de la noche, ni al contrario. Con estos conceptos ya podemos explicar mejor la relación entre la estadística y la comprobación de hipótesis. El término correlación que ya hemos explicado es el que mejor nos orienta para entender la relación entre estadística y ciencia. En efecto, en el terreno científico se trata de comprobar que existe una relación constante entre dos fenómenos. Esta relación, cuando es una suposición previa, se llama hipótesis, y cuando ya está comprobada se llama ley. Pues bien, una correlación estadística nos habla de una relación entre dos fenómenos que, aunque no se da en forma absolutamente constante, sí se da en un porcentaje elevado, como para sospechar que se trata de algo más que una casualidad. Así, por ejemplo, se observa el aprendizaje memorístico cuando se pronuncia en voz alta el tema o las frases dadas. Surge la hipótesis según la cual esta pronunciación en voz alta mejora el aprendizaje. La comprobación de ella tiene que acudir a porcentajes y probabilidades, pues entre los numerosos estudiantes observados, la mayor parte mejora su aprendizaje, pero otros no. La experimentación realizada utiliza técnicas estadísticas y finalmente obtiene conclusiones que nos hablan de frecuencias, porcentajes, promedios, correlaciones, entre otros casos. En el caso del comportamiento humano estudiado en psicología, la sociología y la economía, el procedimiento estadístico es el más apropiado. Por si fuera poco, el estudio de las partículas subatómicas también da lugar a correlaciones que no son absolutas o al 100%, pero sí altamente probables.